comenzó a grabar. Bendito Dios y Padre, te damos gracias porque entendemos que la realidad de la fe, la instancia en la cual nosotros abordamos nuestra realidad como creyentes, es un llamamiento que hoy día está bajo mucho cuestionamiento. Nuestros hijos, nuestros nietos, las generaciones que vienen, no solo tienen dudas, sino que también pocas oportunidades, incluso en el ministerio. Y en ese sentido hay muchos prejuicios que superar, prejuicios que tienen que ver con la familia, prejuicios que tienen que ver con lo que entendemos que es la iglesia, y también la realidad dura que enfrentan hoy día muchos países en Latinoamérica ante la cesantía, la falta de oportunidades y también la escasez, Señor, de personas que se dediquen al estudio serio de la Escritura. Te pido que nos ayudes en esta sesión para que podamos también, aunque sea un tema relacionado con los orígenes de la Biblia, también reencontrarnos contigo y podamos compartir esto que hemos aprendido con aquellos que también tienen dudas y preguntas acerca de la fe. Te damos muchas gracias, Dios, por esta oportunidad en el nombre de Jesús. Amén. Bien, queridos y queridas, voy a compartirles acá pantalla desde ya. Voy a dejar aquí el chat activado también. En el método científico. Sí, el método histórico legal. Sí, mira, Andrés, hay varios métodos para investigar la escritura, ¿no? No solamente es el método histórico, ¿ya? Está el método crítico también. El tema está en que cuando se estudia la escritura, y es bueno el punto que señalas ahí, eh, ¿es solo un método el único que debemos utilizar para abordar la Biblia? Y podemos aplicar ese método en toda la escritura. ¿Es legítimo eso? Bueno, esas son preguntas que nosotros tenemos que hacernos cuando investigamos los textos bíblicos, ¿ya? Porque, y aquí hay una cuestión básica, cuando tú miras la redacción del texto como el Génesis, ¿ya? El Génesis que nos cuenta los orígenes, que está escrito en un formato sacerdotal, incluso uno podría decir que tiene la estructura clásica de la mirada levítica, uno podría haberse tentado a decir, bueno, voy a calcular los días de la creación respecto a los días que están señalados en el Génesis y puedo hacer una estimación con las genealogías y sacar más o menos una fecha en años. Newton lo intentó. Newton lo intentó y trató de sacar fechas estimativas. Pero cuando ustedes estudian algo de judaísmo, se van a dar cuenta que las genealogías, por ejemplo, en el Génesis o en el libro de Mateo o en el libro de Lucas, no son cronológicas. Ese es un concepto moderno y ni siquiera es propio de la cultura de su tiempo. Entonces, ahí hay un problema. ¿Podemos utilizar la cronología? No. No es el método inicial que debemos abordar. Entonces uno dice, ¿por qué las genealogías, tanto en Mateo como en Lucas, no son las mismas? Siendo que hablan de Jesús. Bueno, porque el objetivo del autor no era destacar la idea de tiempo, sino que en unos casos es un aspecto legal y en otros casos una realidad física que solamente quieren hacer o dar a conocer el autor con respecto en el caso de la figura de Jesús de Nazaret. Por lo tanto, las genealogías del Génesis están completas. No, no es que no estén incompletas, porque esa no es la pregunta inteligente. La pregunta es, ¿para qué están? Entonces, entre las genealogías que se mencionan ahí, ¿están todas las personas mencionadas? No, no lo están, porque hay saltos en edades, hay números que se utilizan y lo que se busca representar ahí no es un tema cronológico, sino hablar de ascendencia física o de linaje y en otros casos destacar a las personas más relevantes de una generación, como una especie de honra nominal. Entonces uno entiende ahí que las genealogías tienen otro propósito. ¿Son fundamentales dentro de la cosmovisión judaica? Por supuesto que sí, porque el judaísmo y todos los que son descendientes de israelitas se identifican de alguna manera con ese método, un método de censo. Entonces uno no puede tomar la literalidad al 100% ahí cronológica. Hay literatura que sí lo hace. Esto es para que ustedes lo tengan súper claro. Hay literatura que sí hace ese trabajo de tratar de hacer calzar las fechas con la creación del mundo y habla de una especie de teoría que nos diría que el mundo no tiene más allá de 6.000 años. Obviamente eso no es un ejercicio correcto porque si tú lo miras desde la cosmovisión judaica, el objetivo no es presentar datos cronológicos. Eso es un concepto de nosotros en la actualidad. Entonces, para que lo tengan ahí clarito. Ahí parece que Oye, hay que salió ese grupo. voy a dejar aquí. Pastor Pablo parece que está con el micrófono encendido. Ahí se lo voy a dejar muteado. No se preocupe, pastor. Ahí sí. ¿Ya?
Entonces, muchachos, dado todo eso, la pregunta es, ¿qué entendemos sobre la composición de los textos? Y aquí vamos a hablar de dos conceptos que son fundamentales. Ya algo dijimos sobre la inspiración, pero nos toca hablar también sobre la inerrancia. ¿Qué entendemos por inerrancia de la Biblia? Y si ustedes lo pueden ahí dejar en el chat, esto queda para ustedes, por supuesto. ¿Qué entienden ustedes por inerrancia bíblica? Porque siempre hablamos de que la Biblia es inerrante, es inspirada, inerrante. Bueno, ¿qué quiere decir ese concepto y cómo hoy día se está entendiendo en las ciencias bíblicas? Porque eso es súper importante, ¿ya? Sí, no se preocupe, querida Susana, se entiende totalmente. Sí. ¿Qué entienden ustedes por inerrancia? Porque nosotros hablamos, la Biblia es inerrante y es es la verdad absoluta. Ok, ok, pero ¿cómo entendemos ese concepto realmente? Tenemos que tener dos miradas. Hay una mirada que es confesional, en algunos casos una mirada muy conservadora y quizás hasta fundamentalista, y en otros ese tema ha sido revisado y ha sido resuelto hace varios siglos. Entonces, ¿a qué se refiere? Bueno, tenemos que hablar sobre qué entendemos y qué hoy día se define como inerrancia bíblica. Entonces, ¿estoy diciendo con esto que la Biblia tiene errores? No. Es que a veces nosotros tenemos conceptos mal informados acerca de estos temas. Y es por esa razón que yo les comparto acá. Aquí les voy a mostrar rápidamente un tema. Aquí está, share. Sorry, que lo tengo en inglés la aplicación. Se me olvida que es compartir. Ya, entonces, yo acá los veo a ustedes en el chat. No se preocupen, aquí tengo la ventanita de las pantallitas de cada uno de ustedes. Y aparte de eso, voy a dejar activado aquí el chat para que en algunas preguntas ustedes puedan por lo menos escribir qué entienden, porque eso me ayuda mucho a mí también para reenfocar la clase 3 para abordar con mayor profundidad algunas temáticas. Ya, ahí por ejemplo leo algunas respuestas. No tiene errores, que es confiable, perfecto, ya, y que es infalible. Ok, perfecto, está muy bien. No estoy diciendo que estén mal esas respuestas, pero pongamos el acelerador a esto, profundicemos. ¿Qué querrá decir la inerrancia? Y también, por supuesto, abordar una temática que es súper importante, que es la inspiración bíblica, que a mí me gusta mucho tocarla siempre para entender las conceptualizaciones que el texto nos da. Entonces, bueno, para mí esta frase es fundamental. O sea, el pensar la fe es una acción educativa. Tiene que ser una acción educativa porque es un proceso que involucra el aprendizaje. Los textos del Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento, si ustedes miran el enfoque, en especial presten atención al Génesis. Cuando ustedes leen el Génesis, se habla de un relato de 7 días. Eso, bajo una tradición levítica, tiene mucho sentido. Tiene mucho sentido porque el autor del Génesis no está hablando de fechas cronológicas, no pretende hacer ese trabajo, sino lo que nos pretende dar a entender es quién es el autor de la creación y en base a qué hace la creación. No nos da todos los detalles. Nos dice Dios, Bereshit, que es la expresión en el comienzo, y de ahí viene el nombre Génesis para la versión griega, Bereshit bara Elohim. O sea, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Después les voy a mostrar un poquitito el Génesis 1.1 para que entendamos algunas cosas. O mejor se los muestro inmediatamente, eso lo hace más entretenido. Entonces, voy aquí a abrir una ventanita y les voy a mostrar un poquitito el idioma hebreo porque siempre me gusta compartir un poquitito estas cosas que tienen que ver con la conformación de la escritura y también del canon, ¿ya? Entonces, déjenme cambiar aquí la ventana rápidamente. Ahí está. Aquí vamos a cambiarnos a la ventanita y yo lo que les quiero mostrar es cómo se componen estos textos, porque son bien interesantes cuando los miramos desde una mirada más teológica y también entendiendo algunas cuestiones que son culturales dentro del judaísmo. ¿Ya? Voy aquí a cargar bibliaparalela.com, que es un interlineal que ustedes pueden acceder a él gratuitamente. Les va a servir mucho para aquellos que desean estudiar y sobre todo profundizar en los idiomas. ¿Ya? Es un punto inicial. Cuando ustedes van al Génesis 1.1, el texto que siempre leemos nosotros es que en el principio Dios creó los cielos y la tierra, ¿cierto? Yo creo que ustedes han leído ese texto. En hebreo lo dice de otra manera, lo dice de una manera bien especial. Entonces, déjenme aquí romper esta idea. ¿Ya? Aquí tengo el texto hebreo
ahí está, lo voy a maximizar, se los voy a leer para que ustedes igual lo conozcan, porque es bien entretenido leer estos textos. Acá el hebreo se lee de esta manera, chiquillos, al revés, ¿ya? Y esos símbolos cuadraditos que ustedes ven ahí son las consonantes hebraicas, ¿ya? Los puntitos que ven ahí, los puntitos o a veces unos puntitos abajo, en algunos casos representan vocales o acentos hebreos, ¿ya? Esto es para que ustedes tengan conocimiento general. Y el hebreo se lee como consonante, vocal, consonante, vocal. Así se lee el hebreo. Entonces, yo lo leo más o menos así. Es como que ustedes lo leen ahí, 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 ahí. ¿Ok? Esto es para que tengan cultura general si es que en algún momento desean comprarse la Biblia hebrea, la Stuttgartense, que es un documento técnico bastante bueno para estudiar la Biblia. Entonces, ¿cómo se lee esto? Y esto igual les queda a ustedes para que posteriormente repasen. ¿Ya? Acá dice Bereshit, Bereshit. Y esto que ustedes ven acá es la transliteración, que normalmente ustedes encuentran, la transliteración alemana, que busca hacer una especie de equivalencia en símbolos nuestros del texto hebreo. ¿Ya? Entonces uno también lo puede leer ahí arriba. Por eso la E que sale al revés es Bereshit y es una E que se repetiría dos veces. ¿Ya? Entonces, acá dice después, Bara, en el comienzo, dice aquí, creó Elohim, Dios o el Señor, ¿qué cosa? Ha, que significa los, es el artículo, Ha Shamayim, Ve'et Haaretz. Entonces, ¿qué es lo que dice aquí el texto? En el comienzo, Dios crea los cielos y la tierra. ¿Ya? No es nada complejo de leer, pero es un texto que ustedes tienen que conocer, ¿ya? No les voy a decir a ustedes que se coloquen la kipá o que saquen el chofar, ni ese tipo de cosas, por favor, no tiene que ver con eso. Pero el idioma hebreo es bueno conocerlo porque el idioma hebreo nos da algunas ideas de por qué la creación es lo que es. Dato relacionado con los orígenes de la Biblia. En general, el judaísmo, los nombres de los libros de la Biblia, vienen definidos por la primera palabra o la primera expresión relevante al comienzo del escrito. Por eso el libro Génesis significa esto, Pereshit, en el principio. De ahí viene su nombre, que después viene, se traduce a la lengua griega y después se traduce a las versiones que nosotros tenemos hasta la fecha de hoy. ¿Qué pasa aquí? Y esto es lo interesante, queridos, para que ustedes vayan entendiendo por qué los orígenes de la Biblia son importantes para nosotros. La Biblia, a diferencia de otros relatos, nos explica desde el Génesis de que Dios crea, primero dice, en el comienzo, o sea, en el comienzo de la creación, creó este verbo vará, es súper importante porque nos significa algo que en teología se llama la creación ex nihilo o la creación desde la nada, ¿ya? Y este concepto de la creación ex nihilo se diferencia de muchos otros relatos acerca de los orígenes. ¿Ya? Entonces, esto es súper importante para nosotros porque hay una diferencia enorme con las religiones antiguas y sobre todo con las cosmovisiones que probablemente existían en los tiempos de Moisés, del autor Moisés, que decían de que el mundo estaba en un caos. Entonces, hay un cambio de cosmovisión cuando el autor redacta esto. Pero no solamente se queda en eso el autor del Génesis, ¿ya? Sino que nos dice algo que es súper importante también. Después dice acá Elohim, y algunos dicen Elohim es una palabra que si ustedes miran esta partícula que está aquí, esto, solamente eso que está ahí, eso en hebreo significa o representa la pluralidad. Es como si yo dijese, en el principio creó dioses. ¿Qué cosa? Los dioses crearon qué cosa? Los cielos y la tierra. Y uno se vería tentado a decir, ah, hay más de un Dios. Pero no quiere decir eso en hebreo. Y es por eso que les hago la aclaración. Cuando ustedes analizan los textos hebreos,
Este tipo de expresiones como Elohim, fíjense que aquí también termina en im, aquí también termina de esta manera con im, refiriéndose a los cielos, y acá dice la tierra, no termina en la expresión im, o sea, está hablando de una tierra. Ok. Estas particularidades nos dicen dos cosas importantes. Primero, el autor del Génesis, cuando escribe el texto, lo que nos está diciendo es que en el comienzo creó, y este es un término teológico, Elohim es el nombre de Dios sagrado. Yo lo estoy marcando acá y hago esto, pero en algunos manuscritos antiguos ni siquiera aparece el nombre Elohim, ni siquiera la expresión Yahvé, aparecen 4 puntos. O Adonai, que es la otra forma de referirse a Dios, pero con respeto, sin referirse al nombre de Dios, porque es el nombre santo. Cuando Dios utiliza la expresión Elohim, lo que está diciendo es que el Dios por sobre todos los otros dioses hizo los cielos y la tierra. No es que hayan otros dioses. Lo que está diciendo es que el Dios, que es el más grande de los más grandes, hizo todo. ¿Por qué? Porque la cosmovisión del Génesis, en los tiempos que fue escrito, señalaba que las otras religiones y las otras cosmovisiones que habían siempre hablaban de que otros dioses o un panteón de dioses hizo la creación en el medio del caos. Y acá el autor del Génesis dice que no es así. Y hay otra expresión más que yo me la salté intencionalmente. Yo leí Berechit, o sea, Elohim, y esta partícula no la leí, esto que está aquí. Y ahí yo tengo dos palabras hebreas, o sea, dos caracteres hebreos que es súper importante. La Aleph y también tengo la Tav, que esta expresión significa eh, inicio y el fin de lo que se conoce como el alefato hebreo. ¿Ya? Es el mismo concepto que ustedes encuentran en Génesis como yo soy el alfa y el omega, la primera letra del alfabeto griego con la última letra del alfabeto o la última vocal del alfabeto griego. La misma idea de plenitud está en Génesis y la encuentran en Apocalipsis. La misma idea. Entonces esto es interesante, esto es súper interesante cuando tú quieres entender cuáles son los orígenes de la Biblia. La escritura, tanto en Antiguo como en el Nuevo Testamento, nos dejan en evidencia, teológicamente hablando, y esto es súper importante para nosotros, de que los autores a lo largo de toda la historia siempre reconocieron que Dios es el único creador y lo único pleno en todo lo que es la historia de la escritura. O sea, tanto el comienzo es con Dios y va a terminar con nuestro Señor Jesucristo. ¿Ya? Esto para nosotros es relevante porque nos habla de un hilo conductor. Entonces aquí uno se hace la pregunta, ¿cómo entra entonces la idea de inerrancia e inspiración bíblica? Y eso lo vamos a abordar ahora. Y si ustedes leen Juan 1.1, Juan 1.1, me voy a ir al griego de Juan 1.1 porque aquí les doy, como yo les digo esto, son las papitas bíblicas, lo que uno no ve cuando a veces está estudiando estos textos. Voy a borrar eso que está ahí para que, para no echar a perder después la grabación, ahí la voy a sacar, para que ustedes lo puedan, vamos a sacar todo esto. Y miren lo que hace el autor del Evangelio de Juan. Si ustedes ahí pueden buscar en sus Biblias para que lo tengan anotadito también, Juan 1.1. Juan 1.1 nos da más aspectos de la revelación y también nos cuenta más acerca de los orígenes. Miren lo que dice Juan. El griego se lee hacia el otro lado, se lee casi como el español, ¿no? Se lee para allá. Entonces aquí dice, en, ¿qué cosa? El comienzo o el principio. Está ocupando la misma estructura hebrea para referirse al comienzo de las cosas. Pero aquí dice algo más interesante. Dice algo. Estaba en el Logos. A diferencia de Génesis, en Juan se nos explica de que el Logos ya estaba antes de la creación. Entonces ya tenemos un elemento interesante. ¿Y eso tiene sentido con la expresión Elohim? Por supuesto que sí. Entonces nos empieza a dar luces acerca de la Trinidad o por qué Dios se manifiesta como un concepto trino, ¿ya? Que eso la teología lo ha estudiado por casi 2 milenios.
Entonces, en el comienzo estaba la palabra, en arjé, en logos, y caí, jo, la palabra estaba, fíjense, estaba en pros, ton, theon, estaba con Dios. Y aquí nos da otro aspecto de la revelación más relevante todavía. Caí y Theos, Dios, estaba, o era, mejor dicho, la palabra en logos. Entonces, para el estudiante de teología, porque para aquel que investiga, el concepto de la Trinidad sí hace la crítica que nos hacen los unitarios, pero es un poco desconocimiento. El concepto teológico de la Trinidad no aparece sino hasta casi 4 siglos después de la autoría de los textos del Nuevo Testamento, siglo III, siglo IV. Pero los matices, los aspectos y la construcción del proceso está claro en todo el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Entonces, ¿para qué nos sirve esto? Para entender otro concepto que es clave dentro de los orígenes de la Biblia, el hilo conductor general de la Escritura. Si no hubiese ese hilo conductor general que tiene que ver con la inspiración y con la inerrancia de la Biblia, por supuesto que nosotros podríamos criticar tajantemente la Escritura. Podríamos criticarla y hacerla pedazo y decir que es un libro, simplemente una colección de textos. El problema está en que los autores se enfocan una y otra vez en realzar conceptos que son transversales a toda la escritura. Y esto también nos ayuda a entender por qué algunos textos que incluso circularon en los tiempos de los apóstoles no fueron incluidos en las Biblias como texto inspirado. Nos da las pistas de por qué algunos textos quedan fuera. ¿Por qué? Porque esos textos no mantienen ese hilo conductor general que los autores sí mantuvieron a través del Antiguo y del Nuevo Testamento. Otra razón más para poder confiar en los textos que tenemos en la actualidad. ¿Ya? Créame que esto ha pasado por un montón de filtros. Esto no es nada, lo que le estoy diciendo no es ninguna novedad, pero sí es muchas veces novedad para nosotros. Entonces, Juan utiliza la misma fórmula. En Apocalipsis también vemos esta estructura o este concepto del alfa y el omega, que es Aleph Tav en el hebreo, y esas estructuras nos van definiendo un poco y nos van dando un marco general súper importante para entender el por qué los orígenes de la Biblia no es algo que simplemente se dio en una especie de trance, en una especie de visión errada que pudo haber tenido alguna persona y fue locura. No, 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 no. Esto tiene todo un proceso. Entonces, cuando uno habla de la inspiración bíblica, y aquí me voy a ir a otro texto que es súper importante, me voy a ir a Segunda de Timoteo. Oye, yo siempre a veces me enredo, disculpen si a veces me equivoco, ¿ya? Con los textos, porque yo con los números soy horrible, ¿ya? Entonces, ustedes me pueden ayudar acá. ¿M? Este es, Segunda Timoteo 3:16. No sé si alguno de ustedes ahí lo pudiera leer en alguna versión de la Biblia, que ustedes tengan por ahí, la Reina Valera, la NTV, la que ustedes tengan. Ah, no. ¿Alguien lo puede leer, por favor, rápidamente? Segunda Timoteo 3:16, que es un texto que siempre nosotros hablamos, lo mencionamos, pero va un paso más allá. Amén. A ver, Amén. denle nomás, ya creo. Toda la, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para Ya, corregir, para instruir en justicia. ya. Entonces, lo que nos dice en esta carta que Pablo habría enviado a Timoteo, nos da una pista súper importante sobre la inspiración de la Biblia. Nos dice que toda escritura, ¿ah? Pasa grafé, así se lee esto, pasa grafé, Theoneustos, fue insuflada por Dios. Ese es el término original. Inspirada está muy bien, pero nosotros a veces entendemos que la inspiración es como este acto. Pero cuando nosotros decimos que la escritura es insuflada por Dios, significa que Dios, el mismo concepto que entendemos cuando Dios crea al ser humano y sopla su espíritu, es el mismo concepto con el cual se daría el proceso de la inspiración. Pero aquí les agrego algo más. Dios solamente insufló a los autores, o mejor dicho, los inspiró para simplemente que entraran en una especie de trance y escribieran como si estuviesen en una especie
así como con los ojitos blancos y se sentaron en el teclado a escribir. No, porque la idea de la inspiración es porque es buena para la enseñanza. Y aquí dice un término que es súper interesante, didascalían. Entonces, la escritura, al ser útil para la enseñanza, y esto es interesante, para la enseñanza, nos dice dos cosas que son relevantes, ¿ya? Nos dice que como el texto fue escrito para enseñar, además para guiar ante la corrección, ¿ya? Epanortosin, que es el término que utiliza acá para corrección, y para además, mire lo que dice, para ser entrenados o guiados a qué? A la justicia, y cayúsene. Entonces, el concepto de inspiración, y aquí es donde les aclaro algo que es sumamente clave hoy día en teología. La inspiración bíblica, lo que nosotros llamamos el concepto de textos inspirados, es un proceso, no es un momento. Entonces, cuando nosotros hablamos de la inspiración bíblica o de esta insuflar, es un concepto muy judío, el concepto de insuflar, significa que el proceso es una serie de pasos guiados a través del Espíritu Santo que guió, valga la redundancia, a los autores para que tengamos los textos que tenemos hoy día. No es que los autores se sentaron y comenzaron a escribir. Si fue un proceso, entonces fue un proceso largo. Lo más probable es que los autores hayan hecho más de un borrador acerca de sus textos, guiados por Dios. Yo creo que en ese sentido sí entra la obra divina en la intervención y el trabajo colaborativo de Dios a través de estos autores. Y este proceso fue guiado también para que fuese útil para la enseñanza, para la corrección, o sea, la inspiración es para enseñar, es para corregir y para guiar en justicia. No es el texto solamente para que esté ahí. Y usted me dirá, y podría hacer la pregunta relevante, ¿en qué sentido lo entendemos desde la parte educativa, o sea, desde la enseñanza? Nuevamente, si usted vuelve al Génesis, hágase esta pregunta. ¿Por qué el texto nos habla de 7 días? ¿Cuántos días a la semana? ¿O cuándo terminaba el día o la semana para el judío? ¿Cuál era el día de reposo? El Shabbat, sábado. Entonces, ahí tiene mucho más sentido el proceso de la inspiración bíblica, porque tenía un propósito también relacionado con la enseñanza. Entonces, la gente hoy día dice, es que nosotros hablamos de que inspiración es que Dios, los autores escribieron exactamente lo que Dios quería que escribieran. Sí, pero en ningún momento eso quiere decir que Dios anula la forma de escritura, los, los énfasis, no anula el proceso investigativo como tal y tampoco anula la capacidad de los autores de colocar su propia impronta, su propio estilo, sino que es un trabajo colaborativo. O sea, en el fondo la inspiración es un proceso colaborativo entre Dios y el ser humano. No es otra cosa. Dado esa característica, cuando nosotros entendemos cómo funcionaba la escritura, como ahí dice la Daniela, a las 18 horas nuestras, por supuesto. Nosotros hablamos de horas cronológicas de 60 minutos, pero bajo el calendario hebreo la cosa es un poco distinta. Pero en general se dividía, podíamos encontrar las horas que comenzaba el día a las 6 de la mañana, para nosotros. Entonces, es interesante porque el Shabbat, el día de reposo, el cual Jesús tiene tantos conflictos con la autoridad religiosa, que era el día de descanso, justamente el relato del Génesis coincide con la idea del Levítico respecto a la creación y respecto a cómo se enseñaba esto en las sinagogas posteriormente y obviamente en el templo en la antigüedad. O sea, hay un sentido pedagógico también transversal en toda la escritura con todo esto. ¿Estamos hablando solo del Antiguo Testamento? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Entonces, eso también nos hace entender otra cosa.
por qué la iglesia del Nuevo Testamento mantiene, no mantiene el día sábado, sino que mantiene conceptos que son claves del judaísmo para la preservación de los documentos. Eso lo responde muy bien el Evangelio de Lucas, que lo voy a ver en la clase número 4, que tiene que ver con el hecho de que existían narrativas que hablaban ya acerca de cosas que supuestamente hizo Jesús, que no eran ciertas y otras que sí eran ciertas. Entonces, hubo un trabajo por preservar las enseñanzas de Jesús. Eso también tiene que ver con el concepto que yo les menciono acá del didascalian, que es el término que está acá arribita. Aquí lo voy a marcar con el lapicito antes de que se me vaya. El didascalian. Entonces, la gente a veces piensa que los procesos de inspiración, y aquí otra cosa importante, si la Biblia en el proceso de en la Biblia en sí es un proceso en la inspiración, la inerrancia no lo será también. O sea, las conclusiones de descubrir la Trinidad. Miren, aquí les planteo siempre el conflicto de la Trinidad porque es a veces lo más conflictivo hoy día ante grupos teológicos distintos a la fe cristiana. La Trinidad no fue un proceso que se entendió inmediatamente en las comunidades. No quiere decir con esto que no habían ideas, porque sí las hay. Si ustedes miran las cartas de Pablo, la forma bautismal va increciendo en la medida que las cartas van avanzando en sus temáticas. Al principio se bautizaba en el nombre de Jesús. Después la fórmula fue creciendo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, esa gradualidad nos habla de que la iglesia poco a poco fue entendiendo conceptos como que Dios no era solamente el concepto Yahvé que nosotros entendemos del Antiguo Testamento, sino que es más complejo. ¿Había algo más? ¿Estaba claro? No. Se entendió 3, 4 siglos después con la idea y el concepto de Trinidad. Entonces, aquí es donde yo siempre le digo a los amigos y amigas que están estudiando teología también, y a los que les gusta estudiar teología, no todos los procesos y comprensión de lo que significan temas teológicos fueron inmediatos. Y lo mismo ocurre con el canon. ¿Quiere decir con esto que todos tenían distintos canon? No. El canon de la Biblia fue un proceso que se fue armando gradualmente, pero fue reconocido posteriormente por la iglesia, en el principio lo que nosotros llamamos la iglesia católica romana, pero también la iglesia ortodoxa. Y ojo, porque nosotros siempre hablamos de la iglesia católica romana como que fuera, que tuviera el monopolio en la fe. No es así, sino que también existían las comunidades coptas, existían las comunidades griegas, las comunidades en Egipto, que también tenían textos que ya eran parte de lo que ellos consideraban como textos sagrados. Estamos hablando del Nuevo Testamento, ¿ya? Entonces, cuando nosotros hablamos del concepto de la inspiración bíblica, por eso decimos que es un proceso y no es un momento dentro de lo que es la construcción de los textos de la Biblia. Porque el concepto de inspiración es una temática que a veces se mal interpretado, tanto en la investigación como también en procesos que tienen que ver con el desarrollo de temáticas confesionales, ¿ya? Por ignorancia, querido, se los digo con mucho respeto. No todas las instituciones teológicas tuvieron acceso a los materiales que hoy día nosotros tenemos. Piensen que hasta 1946 se desconocían los manuscritos de Qumran. Por lo tanto, hay un trabajo teológico y investigativo que ha venido en estos últimos 60, 70 años. Y hoy día quizás tenemos más acceso incluso a los manuscritos que lo que tuvieron generaciones anteriores a lo largo de la historia. Entonces, ¿podemos investigar y ver la trazabilidad de algunos textos? Por supuesto que sí. Hay gente que no tiene esa opción. Entonces, la inspiración es un proceso que nos permite hoy día ver la Biblia tal como la tenemos, tal como nosotros hoy día la contemplamos y admiramos y respetamos, porque creo que es el documento que Dios quería que tuviéramos hoy a la fecha, considerando que ha pasado por una serie de revisiones una y otra vez, revisiones de manuscritos, variantes textuales, procesos que han tratado incluso de desacreditarla, volverla a dar el lugar que corresponde. Entonces, todos esos procesos la Biblia ha superado la prueba. Entonces, la pregunta que uno se hace honestamente es, ¿puede ser la Biblia una oportunidad para que alguien busque la verdad? Por supuesto que sí.
porque la Biblia ha pasado los filtros donde la han tratado de destruir por completo y también los procesos en los cuales la misma teología se ha encargado, pero con un rigor que uno diría, ¿por qué tanto? Por casi 2 milenios para acreditar lo que dice. Entonces, no podemos descartarla a priori, ese es mi punto, sobre todo que yo invito a las personas a veces que no son creyentes a observar, o sea, puedes descartar un libro solamente porque hay una idea que dice que es una reconstrucción posterior. ¿Es tan así? ¿Es tan absoluta esas posturas o realmente no pueden ser revisadas? Y eso es lo que también le digo a los que investigan temas teológicos, porque uno hace ese trabajo de investigar una y otra vez la legitimidad de los textos, la validez de los textos, lo que se dijo, si se dijo o no se dijo, y es un trabajo constante, riguroso, doloroso muchas veces, porque investigar a veces libros de 700, 800 hojas realmente es un dolor de cabeza, pero si a usted le gusta la lectura, me va a entender perfectamente. Pero yo creo que la Biblia, el concepto de la inspiración, si lo enseñamos de una manera pedagógica, como lo dice 2 Timoteo 3:16, que ojo, aquí Pablo se refería a los textos de la Torá, del Antiguo Testamento. Todavía Pablo, y quizás Pablo ni siquiera lograba comprender que en algún momento sus propias cartas serían textos que serían considerados inspirados. Pablo quizás no lo entendía o no lo sabía. Quizás Pablo hacía recomendaciones teológicas, tenía revelaciones de Dios, como nosotros podemos leer en sus cartas, pero quizás Pablo no lograba dimensionar lo que iba a pasar. Pero sin el componente pedagógico, si usted no incluye el concepto del didascalía, la enseñanza, la idea de la corrección, es decir, el enderezar y el cambio de una persona que comete un pecado o una falta a una visión alineada con Dios, y además de eso, el trabajo relacionado con la justicia, si nosotros no tenemos estos tres elementos en la inspiración, por supuesto que quedamos con una mesa coja. Entonces, la inspiración es un proceso educativo, es un proceso en ético-moral, por supuesto que sí, involucra la ética y la moral, y además habla de algo que al ser humano le cuesta mucho, la justicia. Entonces, aquí nos tendríamos que hacer una pregunta más interesante. ¿Cuál es la orgánica del Espíritu Santo en todo este trabajo de la enseñanza, del llamado a la ética y la moral? Y además de eso, digo ética moral refiriéndome al problema con el pecado, ¿verdad? Pero es mucho más complejo. Ustedes saben a qué me estoy refiriendo. Y además, el concepto mismo de justicia, que eso involucra la justicia, si lo vemos desde la cosmovisión hebrea, no es solamente dar a cada quien lo que le corresponde, porque eso es una cosmovisión, como vimos en el curso anterior, romana. En el concepto judaico, la justicia es un concepto mucho más amplio, es mucho más complejo, porque habla del vínculo que tiene el judío con la ley y este con Dios. Tiene que ver con una plenitud, no de cumplir reglas porque sí, sino cómo nosotros la ley se nos hace delicia, se nos hace agradable. Entonces, hay un tema ahí más profundo para entender el concepto mismo de la inspiración. Entonces, sí, nos entrega matices mucho más complejas sobre los orígenes de la Biblia. Dado esto, la inerrancia entonces, la inerrancia, no es más que la idea de Dios que a través de los tiempos mantiene efectivamente lo que Dios quería decir, considerando todo lo que yo les he dicho previamente. O sea, pasando por los filtros, los análisis, los procesos investigativos, los procesos resolutivos, la revisión de la revisión de la revisión de la revisión. Todo ese proceso nos guía a entender que la inerrancia, y por eso leímos Génesis 1:1 y después leímos Juan 1:1, los conceptos generales se mantienen. Y eso nos dice que la Biblia sí es confiable, por supuesto, por supuesto. O sea, descartarla a priori, como en algunos casos pasa en Estados Unidos, que está en la biblioteca donde está la parte de ficción, eso es un prejuicio. Porque es saltarse 2000 años de investigación o 1950 años sin considerar los tiempos de redacción del Antiguo Testamento. Entonces, hay matices que uno no puede pasar por alto cuando analiza documentos de este estilo. Eso es lo que le digo yo a las personas que al menos están buscando la verdad, pero no nos vamos a quedar solo en eso, o sea, hay que pisar el acelerador, vamos a tomar el carro, como se dice en Centroamérica, y vamos a ir avanzando un poquito con esto. Miren,
El problema con la Biblia no es tanto solamente lo que dice o lo que nosotros entendemos como proceso. Al menos yo creo que ya les queda claro el concepto de inspiración e inerrancia. Lo hemos amplificado acá, lo hemos llevado y hay harta literatura que les puedo sugerir que ustedes puedan buscar ahí para poder ampliar estos conceptos. Entonces, aquí no sé por qué le puse los nombres, no, no son los nombres, pero en el fondo hay algunas cuestiones que sí vamos a ver relacionadas con los nombres. Ahora me acordé. Eh, bueno, Biblia es un término griego que se escribe como, lo voy a escribir acá, disculpen mi lápiz, eh, biblos, ¿ya? Biblos, que significa el libro. Ahí, biblos. Hoy me quedó feo, ya, por ahí. Biblos significa conjunto de libros, ¿ya? Y por eso nosotros colección de libros, pero o es el libro en realidad, porque la expresión os en griego representa el singular, no representa plural, ¿ya? Pero en el Antiguo Testamento, cuando uno lee, por ejemplo, un documento de origen judío, etcétera, uno tiene que hablar de otro concepto que es la Torá. Y la Torá, entre las Biblias hebreas, representa todos los conceptos que tienen que ver con la instrucción o la ley. Pero la forma en que está ordenado lo que nosotros llamamos Antiguo Testamento dentro de las Biblias hebreas se divide en realidad, o la Tanaj, nosotros la vamos a separar, por supuesto, en la Torá, que es la ley, Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Los textos Nevi'im significa profetas, los textos de los profetas, y además los textos históricos o los famosos Ketuvim, ¿ya? Entonces, estos documentos, el orden de la Biblia, nosotros lo tenemos que entender que es algo posterior. Nosotros lo hacemos, nosotros tenemos capítulos, tenemos versículos, pero esos son órdenes posteriores. Originalmente no era así. ¿Por qué? Porque los manuscritos griegos y los manuscritos más antiguos normalmente eran escrituras de corrido y en columnas. En el caso del hebreo es más complejo porque no había ni siquiera vocales. El hebreo, que es la lengua sagrada que se leía en la sinagoga, eso se incorporó siglos después, el concepto de las vocales, los puntitos que vimos arribita cuando vimos Génesis 1:1, esos puntitos, esas rayitas que ustedes pueden ver en textos hebreos, se incorporaron siglos después. El hebreo son solamente consonantes. Entonces la lectura era más compleja y para que no se perdieran los acentos, la pronunciación, se incorporaron siglos después esos puntitos que marcaban las subidas de tono o lo que sería equivalente a nuestras vocales o vocales en el ámbito del idioma occidental. Entonces, en griego no, pues, en griego no hay problema porque además teníamos la Septuaginta como testigo que nos puede ayudar un poco a entender cuál era la cosmovisión que se tenía, pero seguía siendo un documento que no era tan bien considerado dentro de las comunidades judías, porque la Biblia en griego era una especie de sacrilegio, era algo que no se podía hacer. Estamos hablando de la Tanaj. En el caso del Nuevo Testamento, los textos fueron escritos en griego. Y ahí existe uno de los documentos más antiguos, que es el documento que ustedes lo pueden buscar, el papiro 52, que incluso está en internet, lo pueden buscar, hay una web incluso que muestra colecciones de papiro. El documento P52 es el documento más antiguo que tenemos del Nuevo Testamento, que es parte, un extracto del Evangelio de Juan, capítulo 18. Es un extracto, se escribió por los dos lados, es un manuscrito muy chiquitito. Y se cree que este documento es aproximadamente del año 130. O sea, habría sido escrito 30, 35 años, datado estimativamente, de quizás estuviese con vida todavía Juan, el apóstol. El apóstol Juan que estaría en la comunidad de Éfeso, ¿ya? ¿Por qué es interesante saber eso? Porque al ser un extracto de Juan capítulo 18, uno puede asumir que ya el documento escrito existió previamente. Copias más antiguas tienen que haber habido. Entonces, los textos y del Antiguo Testamento, por supuesto, tenemos los textos de las comunidades esenias, en el caso de los manuscritos de Qumran, que es lo más antiguo que tenemos del rollo de Isaías y que nos permite visualizar o tener una panorámica general de cómo nosotros vemos cuál era el cuidado y el resguardo que se tenían con los documentos y las copias de los documentos al paso del tiempo. Entonces, la Biblia también no es solamente un documento que tú puedes investigar
por lo que está escrito, sino también por el proceso mismo de preservación. ¿Y ustedes creen que los principios que se utilizaron en el judaísmo para preservar los textos, para considerar ideas de lo sagrado, no aplicaron también al Nuevo Testamento? Que no hubo un trabajo riguroso de querer dejar por escrito lo que eran las palabras de Jesús, sus enseñanzas, por supuesto que lo existe. Y el que nos da una pista de eso es Lucas, en el capítulo 1. No lo voy a leer ahora porque lo voy a abordar después, pero si usted anota capítulo Lucas, capítulo 1, versos del 1 al 4, nos da las razones de por qué el texto se escribe. Y ese principio, si tú lo ves a la luz del judaísmo, te dice mucho cuál era la importancia que tenía para las comunidades del primer siglo dejar los textos por escrito. Entonces, ahí es interesante entender que el texto no es solamente inspirado porque sí, sino que lo que se busca o lo que se pretende es entender que el proceso mismo de la preservación del texto fue también e igualmente riguroso. Entonces, ¿puedo confiar en la Biblia? Por supuesto que sí, por supuesto, por supuesto. Yo como creyente creo en ella porque hay un proceso que también la respalda, hay una garantía de confiabilidad entre lo que es la Biblia, su composición y las temáticas que toca. Porque aquí hay que recordar algo que es también muy importante para el creyente y para las personas que investigan estos temas. La Biblia jamás esconde qué es el ser humano, tanto en su apogeo como en su decadencia absoluta. La Biblia no esconde que el ser humano es un asesino, que el ser humano es capaz de vender a otros. La Biblia no esconde que el ser humano, dentro de su decadencia, es capaz de esclavizar al otro. La Biblia no esconde ninguna de las atrocidades que el ser humano es capaz de hacer, pero también nos muestra lo que Dios puede hacer con ese ser humano decadente. Y ahí es donde entran generalmente las personas en conflicto. Porque no es tanto que sea un libro, ni todos los argumentos que dimos no hacen que las personas sean creyentes. Lo que hace a la persona creyente es el problema de Jesús de Nazaret. Siempre el gran conflicto para todos los seres humanos va a ser la figura de Jesús de Nazaret. Y algo mencionamos previamente. Esto me lo voy a saltar porque es más como resumido de lo anterior. Miren, cuando se escriben los textos de la Biblia, hay una serie de testigos o personas encargadas de el proceso de documentación. Lucas lo menciona en su evangelio, al comienzo del evangelio. Nos da pistas. Mateo nos da algunas luces, porque lo más probable es que uno tenga que preguntarse cómo Mateo escribió su evangelio y obtuvo detalles, por ejemplo, de cómo era Jesús cuando era niño. Tiene que haberse entrevistado con alguien, porque Mateo no estaba ahí. Mateo era un publicano, una persona que cobraba impuestos. Entonces, ¿quién le tiene que haber contado a Mateo qué pasó con Jesús? ¿Quién era Jesús? ¿Cómo era de niño? Tiene que haber investigado. Lo más probable es que estaba su mamá, María estaba viva. Tiene que haberse codeado con algunas personas. Entonces, cuando ustedes analizan los evangelios, y yo les voy a hablar solamente en el Nuevo Testamento en este momento, tú te das cuenta que hay un trabajo, un tejido entre las ideas de lo que se está escribiendo ahí y también componentes que de alguna forma al conectarse entre sí te amplían lo que realmente se quería señalar respecto, por ejemplo, a la vida de Jesús. O sea, si yo miro el Evangelio de Mateo, veo Marcos, que fue posiblemente el texto más antiguo que tenemos del Nuevo Testamento, y después veo Lucas, yo observo que hay una conexión súper importante. No solo los estilos, sino lo que se quiere comunicar. Y después aparece el Evangelio de Juan, que en general en teología se estudia de manera separada por las temáticas que toca relacionado a conceptos prenósticos y varias temáticas de ese estilo, ¿ya? Por eso se estudia siempre separado. Entonces, los textos de los evangelios tienen testigos, o sea, hubo un trabajo investigativo, y eso nos habla de inspiración. Además de eso, tenemos citas que en la patrística, cuando hablamos de patrística, hablamos de toda la escritura que se hizo del siglo XII en adelante, hasta el Concilio de Nicea, que citan a los textos, los repiten, los realzan, los vuelven a citar, en fin, y esas citas nos permiten reconstruir también cómo se iba entendiendo o cuáles eran los textos que eran considerados sagrados. Eso es interesante también porque hubo un proceso histórico que también podemos de alguna forma documentar.
Y además de eso, hoy día tenemos más de 30.000 manuscritos solo del Nuevo Testamento disponibles. Hoy día es impresionante la cantidad de manuscritos que hay. Incluso si me dan, no digo ahora, pero en unos momentos más, les puedo mandar una web donde pueden acceder es una organización sin fines de lucro que se ha dedicado a escanear y digitalizar manuscritos de la Biblia. Y están las fotos y ustedes pueden acceder a ella, incluso pueden donar, que sería extraordinario para poder aportar a esto. Yo tengo algunos manuscritos, tengo algunas cosas, algunos facsímiles que se les conoce así cuando son fotos que se transforman en libro y después te lo venden. Tengo, por ejemplo, el facsímil de la Biblia del Oso, ¿ya? Tengo un facsímil de la Septuaginta, tengo un facsímil que son de alguna forma documentos que se han tratado de reconstruir y en algunos casos son fotografías de manuscritos antiguos. Y otros las van a encontrar en internet. Y tengo algunos códices digitales que quizás también se los podría mandar. Entonces, ¿hay textos? Sí, hay, bastante. Solo el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento, lo más que tenemos del Antiguo Testamento, los manuscritos, los rollos de Qumran, que no es solamente el rollo de Isaías. Ahí hay toda una comunidad que interpretaba los textos, el Apocalipsis de la comunidad de Qumran, etcétera, que nos hablan de que había un trabajo muy diligente en la preservación de los documentos. Entonces, no podemos pasar por alto y decir, no, si la Biblia es un mero cuento. Oye, esto pasó por una serie de investigaciones, de textos preservados. Tan solo hacer una copia de un texto de la Torá significaba que cada vez que el sacerdote o la persona encargada de hacer la copia veía el nombre de Yahvé o Adonai, tenía que bañarse por completo porque era el nombre sagrado de Dios. Imagínense los salmos, que Dios lo nombra cuatro o cinco veces en un solo salmo. Entonces, había un proceso diligente, urgente y además rígido para establecer las copias de los textos. No era algo así al lote, no era algo que no era una fotocopia, sino que había un trabajo riguroso tanto en el Antiguo y después en el Nuevo Testamento de preservar esos documentos como los tenemos hoy día en nuestras Biblias. Entonces, hay un trabajo sumamente interesante ahí. A ello, me voy a adelantar un poquitito con esto, está el problema que yo les mencionaba la otra vez y que yo sé que en el chat ustedes también lo tocaron, que es el tema del el trilema de C.S. Lewis. Aquí me lo voy a saltar acá perdóname aquí. Esto es lo que quiero. Ay, sorry. Acá está. Me pasé una hojita. Cuando nosotros decimos que Jesús tenía el problema de C.S. Lewis, que Jesús era una especie de lunático, mentiroso, o era Dios, o era Señor o Dios, normalmente este trilema siempre es cuestionado porque uno dice, bueno, nadie moriría por una mentira, pero efectivamente cuando ustedes miran el nazismo alemán, sí gente murió engañada y autoconvencida de que efectivamente lo que estaban haciendo estaba correcto. El problema está en que nosotros estamos comparando el nazismo con el judaísmo del primer siglo. Entonces, no queda tan descartada la idea de C.S. Lewis. ¿En qué sentido? Para que alguien llegase dentro de las comunidades judías, que además fuera rabino y que además de todo eso tuviera la autoridad de enseñar en el templo y de un momento a otro dijera que era Dios, claramente lo habrían apedreado inmediatamente. Entonces, las aseveraciones de Jesús, ¿por qué son relevantes dentro? Porque el problema siempre en la figura de Jesús de Nazaret es porque si nosotros nos quedamos con esta idea, esto lo tomé del libro Evidencia que exige un veredicto, si ustedes lo quieren sacar de ahí, también está, ¿ya? No haría yo esto. A Jesús lo acusaron de ser un mentiroso, de ser hipócrita, de ser además que echaba demonios en nombre de Belcebú, lo acusaron de varias cosas, de varias cosas. El problema es que él era un rabí, y para haber llegado a rabí en los tiempos de Jesús, tú no pasabas un examen, no es que ibas a una escuela, dabas una prueba y te entregaban, como hoy día se entrega, una licencia a conducir. Es un proceso que tomaba años. Cualquiera no podía ser llamado rabí o maestro. Cualquiera no podía pararse ante los grupos, los escribas o los fariseos, ante los saduceos y cuestionarles. Porque si tú no eras un rabí, no tenías ni siquiera la posibilidad de eso. Y hay que entender que el sistema judaico del primer siglo es un sistema muy rígido,
muy rígido, tanto para aceptar personas como también para descartarlas rápidamente. Entonces, la idea que nos plantea C.S. Lewis no es tan descabellada, ni siquiera es tan inconclusa, sino que hay que entenderla en el contexto de Jesucristo. Entonces, si Jesús era un mentiroso, que es lo que uno dice, si Jesús hubiera sido una persona mentirosa, ¿ya? Uno dice, bueno, nadie muere por una mentira. Sí, está bien, pero en el contexto judío, si tú mentías y la mentira era tan descarada, te apedreaban. Sí podías morir. El problema está en que las afirmaciones que hace Jesús de Nazaret de sí mismo, cuando él dice, yo soy el pan de vida, yo soy el camino, la verdad y la vida, la que encontramos en Juan, todo ese tipo de afirmaciones no podía declararlas cualquier persona. No podía. Porque rápidamente o los escribas, o los fariseos, o los saduceos colocaban el filtro y eliminaban o sacaban rápidamente esa amenaza. Eh, ¿Alguien puede buscar el libro de los Hechos, capítulo 5, verso 34 en adelante? ¿Alguien lo puede buscar y leer? Aquí vamos a ver a qué me refiero. Yo lo voy a colocar igual acá en la Biblia para que ustedes entiendan a qué me refiero con este tema del trilema de C.S. Lewis. No es que sea infalible, no, pero descartable a priori no, tampoco. Hay que mirar los dos matices de esta cuestión, ¿ya? Me voy a adelantar aquí a un texto que ustedes conocen, que es alguien que menciona este problema de manera indirecta. Si alguien puede leer, por favor, ahí, Hechos capítulo 5 versos del 34 al 39, 38 al 39, por ahí debería ir el texto. ¿Alguien ahí lo tiene? Entonces, Ya, dale. levantándose él en el concilio, un fariseo llamado Gamadiel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Y luego dijo, varones israelitas, mirad por vosotros los que vais a hacer respecto a estos hombres, porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto, y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas, el Galileo, en los días del censo, y llevó en pos de sí mucho pueblo. Pereció también él, y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta hora es de hombre, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallado luchando contra Dios. Wow. Entonces aquí nosotros encontramos dos cosas que, o sea, varias cosas que nos dice Gamaliel, que era ya, aquí recuerden, aquí tengo el texto, era un nomo didáscalo, un maestro de la ley, alguien honorable. Aquí miren las expresiones que utiliza el texto de los Hechos, timios, alguien honorable, o sea, era una persona respetada. Él, para él no es ninguna novedad que se levantasen personas con nuevos cultos o con ideas medias extrañas que derivaran del judaísmo. El problema está, y es la observación que él hace, y aquí voy a colocar aquí en pantalla, el problema que nos hace ver Gamaliel es que nosotros, si miramos la figura de Jesús de Nazaret como punto de partida para la búsqueda de la verdad y para también entender el concepto de los orígenes de la Biblia, es que para ellos no era ninguna cuestión nueva que se levantaran personas, armaran su grupito, moría el que armaba el grupito, se desarmaba todo. No era novedad para ellos. Sin embargo, él siendo maestro de la ley y que en ningún momento dice que él hizo cristiano o algo por el estilo, sí se da cuenta que aquí hay algo que no podemos pasar por alto. Él dice, apartaos de estos hombres, como lo dice nuestras Biblias, y déjenlos, se está refiriendo a los apóstoles, porque si este consejo o esta hora es de los hombres, ¿qué es lo que dice? No va a prevalecer. O sea, no va a resistir esto. Sin embargo, Gamaliel es sabio en este sentido y dice, si es de Dios, no la van a poder destruir.
Trataron de hacerlo con Jesús y no funcionó. Menos lo iban a lograr con sus discípulos. Entonces, la pregunta es, ¿qué hizo que estos hombres, que en un momento estaban acobardados, encerrados en sus casas, logran convertirse y desafiar incluso, so pena de muerte, las ordenanzas judaicas de su tiempo? Entonces, algo pasa ahí. Algo tienen las afirmaciones de Jesús de Nazaret que hicieron que estos hombres tomasen las riendas frente al miedo y se enfrentasen a un sistema que claramente los iba a amenazar de muerte si continúan con este culto religioso. Entonces, algo pasa ahí. Entonces, muchas veces, claro, cuando queremos mirar documentos históricos o ver sobre los orígenes de la Biblia, que si se cuestionó o no se cuestionó, las enseñanzas de los apóstoles, si eran o no eran verdaderas, acá tenemos un filtro. O sea, el Sanedrín y Sanedrines anteriores, porque Gamaliel se está refiriendo a tiempos incluso anteriores, sí hacían el trabajo de verificar y de validar si alguien que se levantaba con una interpretación media extraña era confrontado y era puesto claramente bajo un protocolo y rechazado finalmente dentro de la cosmovisión judaica. ¿Por qué con Jesús no pudieron hacerlo legalmente si hubieran tenido todas las de la ley? Si hubiera sido un culto de mentira, una locura o simplemente un engaño, ¿habría sido necesario matarlo como lo mataron? ¿Hacer un juicio de noche, que era ilegal? ¿Llevarlo ante Roma para que se le pidiera incluso hasta Poncio Pilato tuvo más discernimiento en ese momento, cuando reconoce que la figura de Jesús de Nazaret, lo voy a soltar un poco, lo voy a soltar porque es inocente? Sin embargo, el pueblo pide crucificarlo. O sea, son tan peligrosas las ideas de Jesús de Nazaret que en realidad cuestionaron todo el sistema judaico de su tiempo y la interpretación del mismo. Entonces, aquí es el gran conflicto que hoy día tenemos entre los orígenes de la Biblia, porque la figura más polémica de la historia sigue siendo Jesús de Nazaret y sus afirmaciones. Y cuando nosotros hablamos de la inspiración bíblica, que entendemos que es un proceso que tiene que ver con educación, enseñanza, justicia y además con el encaminar a las personas a la forma correcta que Dios quiere, claramente no podemos pasar por alto esas declaraciones de Jesús de Nazaret. No podemos, no se puede, porque Jesús afirma ser el camino, como dice el texto de Juan, y aquí lo voy a citar un poquitito más atrás, voy a volver acá, aquí. Cuando nosotros miramos las declaraciones de Jesús de Nazaret, que él dice que él es, primero, ego eimi, yo soy, esto es una clara afirmación de que él es Dios. En el lenguaje judío, ego eimi, es decir, yo soy, es lo mismo que decir yo soy Dios, para nosotros en la actualidad. Yo soy qué cosa? El camino, Jodos, y la verdad. Ojo que esta verdad es la que está sostenida en hechos, no es una idea, no es un cuento, no es algo etéreo, sino que en hechos concretos, o sea, de sus afirmaciones, de su vida, de su ministerio, él es la verdad y además es la vida. Las tres preguntas del mundo antiguo. Entonces, ¿podemos descartar a priori las declaraciones de Jesús de Nazaret como punto de partida? No. Si él hubiera estado loco, hubiera sido un mentiroso, cualquier otro filtro que nosotros quisiéramos aplicarle para descartarlo a priori, no podríamos porque tendríamos que echarnos en el bolsillo, literalmente, todo lo que hizo el Sanedrín, todo lo que lo cuestionaron y todo lo que hicieron después los apóstoles. Incluso Gamaliel ya nos muestra cuáles eran los protocolos a seguir en caso de que un loco o una persona que estuviera siendo un mentiroso u otro tipo de individuo levantase un culto extraño para poder referirse a una interpretación nueva respecto a la ley. Pero curiosamente con Jesús no lo azotan solamente, sino que lo llevan a la muerte y a la crucifixión. O sea, muere como el peor de los criminales por cuestiones que podrían haber sido resueltas protocolarmente. No lo hace. Entonces, ¿es un punto de partida la Biblia? Por supuesto que sí. O sea, si las declaraciones de Jesús son tan polémicas como él dice, que yo soy Dios, soy el camino y la verdad y la vida, entonces la pregunta que nos queda acá es, ¿podemos pasarlo por alto? ¿Mm? Entonces, esa es la pregunta que hoy día les invito a reflexionar. Ya entendimos hoy día qué es inspiración, qué es inerrancia y dónde está nuestro punto de partida. Ahora nos queda resolver qué es lo que descubrieron o qué es lo que sabemos del Antiguo Testamento como textos inspirados y qué es lo que sabemos del Nuevo Testamento como textos inspirados. ¿Qué les pareció?
¿Qué les pareció? Si algunas cosas no las sé, no se preocupen. Esa es la idea, es compartir lo que sabemos, ¿ya? Pero aquí hay mucho, mucho que cortar, se los digo desde ya. Hay mucho que decir. Y disculpen si hablo muy rápido como buen chileno o hablo cantadito, como nos dicen a nosotros los chilenos. Pero la idea de esto es entender que los textos son confiables no solamente porque pasaron un solo filtro, sino que superaron varios y a lo largo de la historia. Están también los filtros teológicos, los filtros filosóficos, están también los filtros históricos. Hay una serie de elementos y criterios que la Biblia ha pasado que nos permiten decir, ¿sabes? Que esto sí es la verdad y nosotros creemos en ella. Porque aquí lo que está es lo que realmente Dios quería decir a su pueblo. Así que es súper confiable lo que tenemos hoy día. ¿Y de dónde está el conflicto, queridos? Y aquí les hago, perdonen que me saque ahora, me alargué un poquitito hoy para explicar esto, pero me saco también la bata de profesor o la cotona, como dicen en otros lados, y me coloco en la mirada pastoral. La gente no es que no quiera creer en la Biblia, sino que el conflicto más grande es que en algún momento cuando tú te enfrentas a la Biblia, te enfrentas a todo lo malo que hay en tu vida, las cosas que hay que sacar, las veces las cosas que escondemos y que llamamos como buenas acciones, que en el fondo solamente alimentan nuestro ego, y la Biblia no esconde lo que somos, pero también nos exige una rendición total. Entonces muchas veces las personas tienen más conflicto con las declaraciones de Jesús de Nazaret que otra cosa, porque eso significa cambiar tu vida. Cuando Dios te sale al encuentro, que es lo que yo creo que marca la diferencia entre el creyente en el antes y el después, que es la conversión, por supuesto tu mirada hacia el texto bíblico es muy distinta. Yo entiendo lo que dicen algunas escuelas teológicas sobre la reconstrucción de los textos, que algunos serían muy posteriores a la fecha de los autores, que Juan no sería el Juan que escribió el Evangelio de Juan, que tampoco sería el Juan, no sería el mismo Juan que escribió Apocalipsis. Entiendo todos esos problemas que se generan desde las escuelas de la alta crítica y otras más, ¿no? Que no es solamente la escuela de la alta crítica las únicas que escriben en contra de los textos o haciendo esos puntos. El problema está en que parte de esos argumentos cayeron con los descubrimientos de Qumran y algunos de estos argumentos han ido cayendo con el paso del tiempo porque son insostenibles. O sea, señalar de que los textos son solamente reconstrucciones posteriores y echarse entre comillas en el bolsillo todo lo demás sin considerar todo lo que hemos hablado hoy día, yo creo que es una suposición muy grande ante lo que nosotros hoy día entendemos que es no solo texto inspirado, sino también un trabajo que ha sido resolutivo, investigado y ha pasado los filtros de los siglos. Los teólogos han sido quizás los que más cuestionan la escritura dentro de lo que nosotros llamamos el concepto de la inspiración bíblica. Y así también se han llegado a buenas conclusiones, y yo insisto, porque el texto tiene algo que transforma a las personas. Y yo no puedo explicarlo solamente con un análisis documental como lo hemos visto hoy día. Yo creo que hay algo más. Y quizás ahí entra la parte que a algunos historiadores o a algunas personas también les cuesta mucho, que a mí me costaba también, que es entender la parte del trabajo sobrenatural que puede tener la Biblia cuando cae en las manos de alguna persona. Y cuando esta persona logra tener esa capacidad de encontrarse con Dios a través del texto. Eso yo creo que es algo que no se puede descartar a priori, el ejercicio sobrenatural. Y no hay que ser tan doctos ni tan especialistas en la Biblia. Ahí ustedes saben que en la evangelización y cuando Dios, incluso a todos los que estamos acá presentes, quizás nos tocó Dios de alguna manera tan distinta y tan particular, pero hay un antes y un después. Y eso no lo podemos omitir, no lo podemos ignorar y no podemos decir que yo soy la misma persona antes de la conversión. Entonces, el elemento de lo sobrenatural es lo complejo para muchas personas. Te aceptarán que Jesús es un buen maestro, un buen líder, un buen gurú en algunos casos, pero cuando Él afirma ser Dios, el camino, la verdad y la vida, ya entramos en conflicto. Y la Biblia por casi 2000 años sigue en conflicto con todo el mundo. Entonces, ahí es donde creo que pastoralmente sí tenemos un trabajo que hacer, y esta es la última reflexión que les invito hoy día, de entender que la Biblia como tal
nos llama a no solamente cuidarla, sino también respetar todo lo que durante 2000 años se ha tratado de preservar como un texto maravilloso y precioso que yo lo amo, lo amo, lo amo, lo amo más que cualquier otra cosa. Entonces, chiquillos, el, nuestro patrimonio es la escritura, es el legado que nosotros hacemos para las nuevas generaciones. Yo los invito a que ustedes puedan reflexionar ante ese tipo de realidad que hoy día tenemos y también seamos capaces de presentar, como dice Pedro, ¿ah? Presentar defensa con mansedumbre, con humildad ante el que os demande razones de nuestra fe. Primera Pedro 3:15, ustedes lo pueden leer mejor que yo. Porque si no hacemos ese trabajo, y aquí la pregunta devocional, ¿qué legado dejaremos para las próximas generaciones? Yo lo invito ahí a reflexionar. ¿Qué les parece si oramos para cerrar? Bendito Dios y Padre, gracias por esta oportunidad que nos das de reflexionar ante la Escritura. Gracias por los comentarios ahí que dejaron cada uno de los estudiantes en este curso. Aquel que va a ver la clase después o que incluso lo va a compartir, amén, que el conocimiento alcance para todos, eso es lo importante. Y gracias también, Señor, a aquellas instituciones o organismos que también hoy día prestan un servicio en la enseñanza a través de la palabra. Muchas gracias por los que hoy día estuvieron acá, gracias por las familias representadas. Permítenos, Señor, el buen descanso y poder continuar sirviéndote de la mejor manera. En el nombre de Jesús, amén. Que descansen, chiquillos.